nada, agradecer la invitación. Por varias cuestiones, ¿no? Nosotros somos militantes sindicales desde hace un poco más de 20 años. No, un poco no, bastante más de 20 años. Y somos militantes frente a PITA también bastante más de 20 años. Y como no nos gusta disimular lo que somos cristianos, hinchas de tal cuadro, el cuadro prefiero no decirlo, por eso soy armario. Me parece que conviene reflexionar sobre estos temas. En primer lugar, para ver si la agenda que tiene el partido de gobierno es la correcta, y después, si es la correcta, si la agenda democrática es comprendida por la sociedad. Que son preguntas que habitualmente no las hacemos, y entonces abreviamos los procesos. Creemos que la sociedad uruguaya está madura para temas que todavía aún no está madura. En segundo lugar, el agradecimiento porque estoy adentro de un departamento gobernado por un intendente de izquierda y por una intendencia de izquierda. Por un compañero que proviene del Sindicato de la Construcción, pero eso no, en sí mismo no es nada si después esas políticas que desarrolla el gobierno no son efectivamente de izquierda. Yo siento cuando vengo a Maldonado, lo hablaba con Silvia hace un rato, que estoy en un departamento donde posiblemente esté lo más importante de la pitutería nacional e internacional, gobernado por un hombre de izquierda que entiende cómo complementar los conceptos de ingreso de divisas departamentales y nacionales y al mismo tiempo distribución. Y esto es profundamente de izquierda. Poco entendido, porque en el discurso último de que un día va a haber una sociedad sin explotadores y explotadores, de repente nos perdemos de disfrutar del proceso, ¿no? Y como a mí me gusta disfrutar, en principio agradezco por esta segunda cuestión. Siento que estamos efectivamente en un gobierno de izquierda que tal vez en muchos lugares de la izquierda deberíamos mirar con especial atención. No solamente a la hora de promover recambios, porque eso también es fundamental, sino a la hora de ver políticas, de analizar políticas. Un tercer aspecto, tal vez el que vaya a reflexionar, es que en el Uruguay, en el 2005, yo comparto varios de los enfoques de Mari. Comparto el principal enfoque que parece que el 2005 fuera hace 100 años, y fue ayer de mañana. Y el 2002 parece que fue hace 500 años. Bancos cerrados, el país en plena crisis, un acto acá a pocas cuadras, cientos de miles demandando trabajo, la concertación para el crecimiento juntando a la Federación Rural, el movimiento sindical, a productores de arroz, pensando que el modelo neoliberal se había agotado. Y se había agotado, señores, se había agotado. Y otro proceso entró en Uruguay. Y capaz que convendría con ojos críticos, pero al mismo tiempo también con ojos objetivos, cosa que la izquierda carece mucho de objetividad, es decir, tiene mucha autocrítica y poca objetividad. Pensemos esto. En el año 2002, ¿alguien creía acá adentro que el supermercado El Disco iba a estar organizado sindicalmente? ¿Alguien creía que los trabajadores rurales iban a tener 8 horas de labor? ¿Alguien creía? Nadie creía. Todos pensábamos que el despegue democrático iba a llevar al empuje de sindicatos importantes. Magisterio, Zucca, profesores, metalúrgicos, forestales, pero nadie pensaba, ni remotamente, ni nosotros, salvo un grupito, que no los voy a mencionar porque capaz que sea un grupo, que pensaban que efectivamente podíamos llegar a organizar sectores que estaban olvidados en el Uruguay. Uno claramente es el de las grandes superficies, que además trabajan muchachos entre 18 y 21 años, además es un trabajo de paso en las nuevas experiencias laborales y además logrado por quitar derechos, lo cual a mí me da una felicidad bárbara, porque son aspectos de la agenda democrática. Pero además que me dijeran que la Federación Rural, la Asociación Rural tuvieran que firmar convenios colectivos de trabajo con los trabajadores del campo, con los trabajadores del arroz, con los trabajadores de la caña de azúcar, muchachos, ni los Reyes Magos no hacían creer eso. Estas cosas parecen olvidarse, la
compañera lo planteaba en otro tema, pero lo podemos referir a un conjunto de cosas. ¿Alguien pensaba acaso que el presupuesto educativo iba a pasar de 400 a 2.000 millones de dólares? Y que el gasto de salud de 180 a 1.300 millones de dólares. En 7 años. Es suficiente. ¿Alguien pensaba que se iba a dar ese salto? La pregunta no es si es suficiente. Es si alguien pensaba que el sistema de salud uruguayo hoy depende de lo que haga el gobierno uruguayo. El privado y el público. Porque está sustentado por un fondo que se construye a partir del Estado uruguayo. Esto mirado desde el movimiento sindical, desde donde yo tengo la percepción. Nosotros éramos 110.000 en el año 2003 y hoy somos 350.000. Es más fácil dirigir el otro. Esto lo confieso con dolor. Pero al mismo tiempo este crecimiento no es que los dirigentes del 2004 eran pocos, porque eran casi todos los mismos, y en el 2005 se transformaron en los principales cuadros de la revolución de los trabajadores y entonces lograron conquistar la afiliación de 3 veces más de lo que tenían. No, en el Uruguay pasaron cosas, legalidades muy importantes. Una, tal vez la más importante, la ley de negociación colectiva y la convocatoria de los consejos de salario, la oportunidad de que los trabajadores volvieran a reanudar salarios y condiciones de trabajo a partir de la negociación colectiva. Dos, la ley de libertad sindical, que posibilitó la protección de la dirección y los afiliados a los sindicatos. Pero hay 30 normas más. Ley de tercerización. Esta ley que le damos poco valor hoy, se lo damos porque precisamente las tercerizaciones disminuyeron producto de la existencia de esa ley y las relaciones de trabajo fueron tomando una forma real que no tenían durante decenas de años. Podríamos nombrar otras leyes, pero preferimos entonces cambiar de tema. Pensemos entonces qué ha pasado con la agenda democrática y con algunos derechos. Nosotros deberíamos poder, en segundo lugar, medir cuánto más democráticos somos en función de cuánto más derechos le dimos a la sociedad. Tal vez no sea la mejor referencia la Constitución de la República, pero ¿por qué no? El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Nosotros hemos mejorado en eso. Yo acá pregunto, ¿quién distribuye mejor? ¿Uruguay o Venezuela? Y donde lo he hecho, la mayoría me han contestado Venezuela. Uruguay distribuye muchísimo mejor de Venezuela. Venezuela viene después de Uruguay el nivel de distribución. Viene segundo, después de Uruguay lejos. Sin embargo, en el Uruguay estamos convencidos que todos los demás distribuyen mejor. No, lo que nosotros tenemos que decir, me parece que tenemos que pensar es, no distribuimos todo lo que quisieran, pero no es que no hicimos nada. Porque tampoco que sea tan fácil distribuir, decirlo es un bollo, ¿no? Decirlo, todos tenemos que ganar igual y ser homogéneos, vestirnos, esto es un bollo. Después hacerlo conlleva un conjunto de políticas sociales y económicas de difícil aplicación, muchas de las cuales se han tomado. Algunos son procesos embrionarios. Hoy veníamos conversando con Gerardo la importancia de la creación del FONDES como posibilidad de autoconstrucción de trabajo decente y cuánto podría ser si efectivamente en vez de dedicarnos a recuperar empresas que fueron fundidas, nos dedicamos a crear empresas con factibilidad, con estudio de mercado, con conocimiento, con gerenciamiento, con lo que tanto le cuesta decir a la izquierda, con gestión. No todo se hace con amor, es amor, conocimiento y gestión. Y la gestión es tan importante como todo lo demás. Entonces me da la impresión de que los frentes amplistas, sobre todo, no valoramos suficientemente todo lo que se ha hecho en materia de inclusión de derechos. Porque ni creo que el más pesimista de nosotros creía que la situación que había quedado del 2012 era tan espantosa como lo que había quedado. Tenemos una cantidad de decenas de miles de uruguayos que están en situación de inclusión y no por sus niveles de ingreso, sino por la educación de sus padres, por el déficit emocional,
por la situación de desafiliación de la sociedad, y creemos que eso se repara solo volcando recursos de la educación. Y eso se repara con un conjunto de políticas focalizadas en el barrio donde está ese círculo de pobreza. Hace poquitos días, domingo, creía que ya en el país no se podían leer noticias interesantes. Sin embargo, en el Que Pasa, en la contratapa del Que Pasa, hay un artículo de Stiglitz que dice: imagínense un jardín de infantes donde un niño tiene 100 juguetes y 99 no tiene ninguno. Y esto después lo lleva, lo compara con la distribución del ingreso. ¿Y por qué nos dolería en el jardín? Porque a cualquiera de nosotros nos dolería, y no nos duele cuando en la sociedad vemos que alguien tiene 100 y el otro tiene 0. Y recomendaba como política que yo comparto de generación de igualdad y de derechos democráticos, tener políticas activas de educación y sociales para permitir que esos niños tengan en algún momento movilidad horizontal dentro de la sociedad. Y este es el gran desafío que tiene la izquierda. El gran desafío que tiene la izquierda política y social. Y el gran desafío que tiene la sociedad uruguaya en su conjunto, independientemente del partido que vote. Porque yo puedo asegurar que conozco blancos y colorados de izquierda que piensan en una sociedad mejor, de mejores condiciones, y puedo considerar que conozco compañeros que dudo de su pertenencia a la izquierda, en términos de concepción de izquierda. Sin embargo, como nosotros tendemos a levantar paredes demasiado rígidas, no logramos ver que hay compañeros de otros partidos que tienen sensibilidades parecidas a las nuestras. Un tercer aspecto es la agenda democrática. Yo no he visto tanta ley con agenda democrática abierta con el último periodo. Creo que el problema es que no se ha debatido lo suficientemente con la sociedad. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, que está en tratamiento en la Cámara de Senadores. Por ejemplo, la legalización del aborto. De alguna manera, esta polémica se ha dado de una forma de verdad disparatada, como si en el Uruguay hubiera uruguayos que quisieran que todas las mujeres abortaran y otros uruguayos que quisieran que todas las mujeres tuvieran 10 hijos. Y en realidad todos sabemos que es un tema que ha provocado, es el tema tal vez que haya provocado más contradicciones al seno de adentro de todas las familias, cualquier clase sea esta. Sencillamente que la clase alta lo resuelve en silencio y en secreto absoluto de por vida, juran el silencio, y es el silencio más sagrado que yo conozco en el Uruguay. Y los otros se saben por las condiciones desastrosas en que lo hicieron, que caen en un hospital o algunas no, ni siquiera llegan al hospital. Un tercer tema es la agenda de género, que se ha abordado desde el gobierno nacional y desde el gobierno departamental, y muchas políticas que se han abordado del Ministerio de Desarrollo Social, que yo no me puedo detener porque si no los 20 minutos serían 20.000, pero que me parece que deberíamos poder observarlas con cuidado, que deberíamos poder observar si el Frente Amplio y la sociedad en su conjunto no tienen que lanzar una fuerte campaña contra la violencia de género. Es decir, la construcción de derechos de la mujer generó en el varón imbecilidades increíbles. Pero si la imbecilidad se transformara en un debate, vaya y pase, se transforma en la muerte de decenas de mujeres por año. Decenas de mujeres. 33 en el mes pasado. 33. Solamente porque el sentido de propiedad lo llevan a todos los campos. Al de la casa, al del auto y al de la mujer. Simplemente porque está instalado mucho más fuerte el principio de propiedad que el principio democrático. Y entonces nosotros nos tendríamos que preguntar si hemos dado un debate en la sociedad para saber que este es un debate democrático, o simplemente lo hemos dejado que la gente lo vaya debatiendo libremente, simplemente en el seno de sus hogares y prometiendo amor eterno y un cachetazo. Si somos capaces de condenar socialmente al golpeador o no, somos capaces de saber que hay un vecino golpeador y denunciarlo, condenarlo, lo que se hizo históricamente en la sociedad para abatir un gran mal. Un cuarto aspecto que todos nos reiremos, pero
En el Uruguay, aunque nos parezca mentira, es el único país del mundo donde la bolsa de Portland tiene 25 kilos. Y no la tiene hace 100 años. Y hoy los trabajadores de la construcción, yo no he trabajado en la construcción más que alguna semana, y ocasionalmente, tienen unas condiciones de trabajo infinitamente mejores a las que tenían en 2002, pero también los metalúrgicos, también los trabajadores. Entonces, me parece que hay que revisar un poco más. Un último aspecto en este largo debate. Confieso que es un tema que me apasiona, sobre todo porque me parece que hay que dejar temas picando simplemente. No es posible que el conjunto de la sociedad uruguaya, incluyendo los militantes de izquierda y probablemente incluyendo muchos de los que están aquí presentes, y menos viviendo en Maldonado, piensen que vivimos en Haití. No es posible. No es posible que ese combate ideológico alguien lo gane. No es posible que los europeos, los norteamericanos, los brasileños y los argentinos vengan a Uruguay porque sienten que acá viven en paz y caminan en paz, y nosotros en el mismo departamento donde ellos viven en paz creemos que estamos en una guerra. No es posible que este combate se pierda. Pero no es un combate de derecha a izquierda, es un combate de sensibilidades. No es posible que se nos haga creer, o se nos hace creer, porque son 25, 30, 40 minutos de informativo mostrando, cuando no tienen delito van y es una puerta abierta, muestran una puerta abierta. Y se nos quieran comparar con situaciones que son extremadamente graves en América Latina, acá enfrente nomás. Acá, cualquiera de los dos lados. A cualquiera de los dos lados del Uruguay, los índices de seguridad y inseguridad son extremadamente más importantes. ¿Quiere decir que no hay que debatir el tema? No, quiere decir que hay que debatirlo, pero exactamente en su justo término. Si no caemos en lo que dijo Mari. Queremos que vayan presos los menores de 16 años. Queremos que se multipliquen por 2 las penas mínimas y las máximas. Es decir, que más de la mitad de su vida estén presos. Cuando salgan van a estar mucho más de la mitad de su vida presos. Y estoy seguro que Gerardo va a corroborar lo que yo digo. La mayoría cree que la pena de muerte es una solución. Y esto cruza, señores, a todos los partidos políticos. A todos. Entonces me pregunto, la agenda democrática está construida. Buena parte de esa agenda aprobada. Y otra parte en déficit. Cualquier proceso en que uno se mete. Pensemos en los derechos humanos, porque ¿qué pasó en el Uruguay durante 20 años? No se encontró ni un solo desaparecido, no fue preso ningún torturador, no se conocía exactamente qué había pasado con el terrorismo de Estado, la historia del presidente no se contaba. Yo no digo que solucionamos todo el tema, porque no sé si es posible solucionar todo el tema. Incluso un tema que nadie trata, que son los hijos de, que nadie ni los nombra, ¿no? Los hijos de los presos son los hijos de los desaparecidos, que sufrieron peripecias terribles en su vida, y muchos de ellos muy marcados por lo que padecieron, pero se ve que ser de izquierda y duro son sinónimos, y en realidad deberían ser sinónimos ser de izquierda y sensibles. Hoy no se consigue un dirigente sindical duro, porque es otra la sociedad a la que estamos tratando de aspirar. Entonces, si los temas que nos han instalado son que el Uruguay es un desastre en seguridad, que no se educa porque los maestros y profesores no quieren los niños, los muchachos, y ese debate no estamos dispuestos a darlos. Si nos instalan que una reforma constitucional podría no ser positiva, porque la que se cambió en el 67, cuando era otro mundo, cuando la revolución tecnológica no había llegado con la intensidad que llegó después, cuando los derechos son otros a conquistar, cuando todos somos un poco más conscientes de que el cuidado del medio ambiente también es el futuro del mundo y de la sociedad y de su comportamiento. Si no somos capaces
dentro de la izquierda y dentro de los movimientos sociales de instalar discusiones serenas y serias sobre si la megaminería es un proyecto para el país que provoque desarrollo y al mismo tiempo sustentabilidad. Si no es necesario conversar con otros agentes de la sociedad que tal vez hoy nos parezcan indiferentes a la izquierda, pero que tienen puntos de vista, muchos de ellos compartibles, para generar una concertación que provoque el desarrollo y con eso mejores condiciones de desarrollo humano. Me refiero a mayores niveles de educación, de cultura, de acceso al trabajo decente, de formalización de la vida, de construcción de ciudadanía. Si este debate lo logramos instalar, yo me imagino que para que haya tanta gente debe haber dicho que venía Tabaré Vázquez, pero si lo logramos instalar entre nosotros, si efectivamente logramos instalar y permear el corazón de cada uno de nosotros, es decir, ¿qué estoy haciendo yo solidariamente para que algo funcione efectivamente? ¿Qué de aquellas cosas que dije en el 83 que iba a hacer si ganaba la Intendencia de Montevideo estoy haciendo? Como nunca soñamos la de Maldonado, no pasa nada. Ya que lo hagan los lugareños. Entonces, la pregunta es, ¿estamos los militantes sociales y políticos haciendo todo lo posible para que las construcciones democráticas que se han efectuado entre el 2005 y el 2012 se visualicen? ¿Están los demás gobiernos frentamplistas mirando la experiencia de Maldonado para ver si es una experiencia desarrollable en otros lugares del país? ¿Estamos los frentamplistas mirándonos entre nosotros para ver si hay algún proceso que nos convenga mirar, analizar? ¿Estamos viendo quiénes gestionan, quiénes tienen, además de una visión política e ideológica, un modelo de gestión que permita al Uruguay salir de la venta de productos primarios a agregar valor a esa materia prima? ¿Estamos analizando entre todos que esto podría permear democráticamente la sociedad uruguaya? Yo creo que no lo suficiente. Verdaderamente creo que tenemos un déficit de transmitir lo que se hace. Pero no por un problema de comunicación, porque ya me han convencido que no es un problema de comunicación, sino, señores, que los frentamplistas tienen un enorme dolor de izquierda. Un enorme dolor de izquierda. Probablemente en los 60, muchos de los compañeros que están hayan soñado con terrible revolución. Yo quiero desengañarlos. La victoria del capitalismo no va a empezar en un país de 3 millones. No va a empezar en un país de 3 millones. O empiezan las grandes potencias o no empiezan. Y el problema nuestro es, mientras tanto, cómo generamos derechos y condiciones para que las personas se sientan de izquierda, vivan como de izquierda y tengan la conciencia de un ser que está dispuesto a dar parte de su tiempo, de su vida y de su dinero y de lo que tengan o de lo poco que tengan para construir una sociedad mejor. Tal vez la mejor anécdota que yo tengo en una gira que hice, no sé en qué año, pero era más joven, que entramos a una casa de una señora y la señora tenía un primus, una mesa de madera y una cama. Y entonces le dijimos, bueno, señora, venimos a ver si usted quiere votar al Frente Amplio. No, mija, yo no quiero que me quiten todo lo que tengo. Tenía un primus, una mesa y una cama. Entonces hay una militancia que tiene que ver con cómo permear la conciencia de la gente, que no es haciendo un discurso religioso dogmático, sino tratando de pensar con nuestros compañeros, sin ningunearlos, sin pensar que son menos, pero intentando construir un colectivo que defienda determinados avances democráticos. Si tuviera 20 minutos más, plantearía dónde están los déficits democráticos. Que los hay, que nosotros tenemos que ayudar a construirlos. También podríamos revisar nuestro funcionamiento interno para ver si logramos ser democráticos internamente y mirarnos sin dolor, mirarnos tal cual somos y ver si nosotros generamos la apertura suficiente para que nuestros jóvenes entren a nuestros locales. Si entendemos o no entendemos que la comunicación entre los jóvenes cambió, aunque a nosotros nos gustara mandar cartas de amor manuscritas. Capaz que nosotros incluso lo podemos seguir haciendo, pero no hay por qué
objetar mecanismos que son diferentes, ni objetar por qué el gusto musical y decirle a un niño que lo mejor es Guns N' Roses y Queen y los Olimareños y Citarrosa para ponerle algo nacional. Son debates sin ningún sentido, sin ninguna razonabilidad. Otro día fui a una movilización de Fuesa. El otro día, no sé cuántos días, pero hace unos días. Hace unos días. Llevaron a una banda que tocaba música de Los Redondos. Llevaron una banda que tocaba música heavy y llevaron a la Tabaré. Y había cientos de trabajadores de comercio. Re volados. Y después de esa banda me hicieron hablar a mí. Y lo que más me impactó, y yo me fui, no hablé nada, jugó la chava, festejo, me fui. Lo que más me impactó que después pasamos varias horas después, eran miles todavía, motivados con aquella movilización. En mi cabeza era desarmemos esto, ¿no? Esto se nos va a armar un relajo, esto vamos a desarmarlo. En la cabeza de los muchachos lograron mantener un acto durante horas que tenía una parte política, sindical, reivindicativa, legal, básicamente las condiciones de trabajo del comercio y los trabajos el fin de semana y lo que implica eso desde el punto de vista familiar, estructural, emocional, psicológico, etc. Pero que también tenía una parte de alegría, porque no podemos estar llorando día y noche. No hay forma de ser feliz llorando día y noche. Tiene que haber un momento donde uno diga, esto que se hizo está bien, vamos a tomar una. Pero vamos a tomar una no para llorar, está bueno esta. En esta la metimos. Este derecho que conquistamos para las trabajadoras domésticas, primer convenio en el mundo firmado, el del Uruguay, el de las trabajadoras domésticas. Y parece que nada, tan importante fue esto, hasta para sorpresa mía de Castillo que estábamos en la OIT, que vino el presidente de la OIT a firmar el convenio. Nosotros no teníamos ni idea, pensábamos que era una formalidad. Tan formalidad era que yo me quedé debatiendo en la plenaria y no fui. Para mí. Sin embargo, la importancia que en el mundo le daban a ese hecho hizo que el director de la OIT, que además ese año se retiraba de la dirección de la OIT, o sea que no lo hacía por demagogia, fuera y valorara esto como uno de los actos democráticos más importantes de América Latina. Entonces, ¿por qué traté de traer este discurso lo más positivo posible? Porque para lo negativo están los militantes frente a frente.